Herón Proal, los comunistas y la huelga inquilinaria de Veracruz de 1922. Paco Ignacio Taibo. 1. Pobre, marinero y tuerto. México produce de vez en cuando personajes a los que la historia tradicional les queda pequeña, sorprendentes, dotados de una inercia particular por la que parecen haber sido lanzados a un interminable abismo del cual emergen con frecuencia. Desmesurados, teatrales, difíciles de querer, peor aún, casi imposible no quererlos. Herón Proal nació en la calle Honda de una pequeña población llamada Tulancingo, en el estado de Hidalgo, el 17 de octubre de 1881. Era el octavo hijo de un comerciante francés llamado Víctor Proal, dueño del Bazar Universal y de la chilanga Amada Islas. Muy pronto, Herón y sus hermanos pasarán de ser hijos de comerciante a ser hijos de la pobreza y la miseria, porque Víctor Proal desaparece de sus vidas al fugarse de regreso a Europa con una italiana. Nunca volverán a saber de él. Nos dejó en la miseria, no teníamos un pan seguro, dirá su octavo hijo muchos años después. Se mudarán a las afueras de la ciudad y sobrevivirán gracias a que la madre lava ropa ajena. Herón fantaseará más tarde, en sus años de marino, con viajar a Europa, encontrarlo y vengarse de él. Estudia primaria con un maestro racionalista y ateo, Epifanio Silva, que de alguna manera le ayudará a entender que en este mundo la religión es propiedad de los ricos. A los 14 años, pasando por Pachuca, donde viven sus abuelos, llega a la Ciudad de México. Vaga de trabajo en trabajo. Paria urbano. El obrero del centro mercantil, cosiendo chales y pantalones. Empleado de un turco que vende helados y comerciante minorista fracasado. En 1897 se enrola como grumete en la Escuela Naval Militar. Pasará en los siguientes 15 años por casi todos los barcos de la Armada porfirista en el Golfo de México, empezando por el buque Escuela Yucatán. Si el océano es la libertad, el mundo militar es su negación. Pasa de grumete a marinero, cabo de primera, cabo de cañón, a bordo de la corbeta Escuela Zaragoza, de donde será expulsado. Va a dar al cañonero Vera Cruz y luego al cañonero Nicolás Bravo, que se dedicará al transporte de armas y materiales de guerra a la península yucateca durante la guerra contra los mayas. Conocerá todo el Golfo de México, pero también viajará mucho más lejos y llegará a La Habana y Nueva York, que en el futuro le dejarán la cabeza llena de nostalgias. Y es en aquellos años cuando pierde el ojo derecho y queda tuerto. Hay muchas versiones sobre el accidente. La más común, que va a colaborar con el futuro mito de que será llamado el Lenin mexicano, es que lo pierde por el latigazo que le da un capataz. Cuando la Revolución Mexicana se convierte en guerra naval, Proal, a pesar de sus simpatías por el maderismo y el constitucionalismo, se mantiene al margen. Y en abril del 14 abandona la Marina. En Veracruz comienza a reunirse con grupos sindicalistas y lo deportan a la Ciudad de México. Retorna y se afilia al minúsculo Partido Obrero Veracruzano, que lo nombra vicepresidente. 2. Sindicalista, sastre y desastre. Rebelde, aunque no sindicalista, porque no ha conocido el rigor de la vida fabril, Herón participará en varios intentos fallidos de crear una central sindical durante aquellos años, del 15 al 17 de marzo de 1915, presidente del Congreso Nacional Obrero de Veracruz, donde se constituyó la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana, de corta vida, y es electo secretario general. Participa en el Congreso Nacional Obrero en marzo del 16 y forma parte de su efímero Comité Central. Los cargos de estas centrales sindicales que no prosperan se los debe a un verbo incendiario, a una habilidad para sintonizar con los corazones de los proletarios, a la decisión de encarar todas las injusticias y todos los abusos. Pero también son años de coqueteo con algunos de los cuadros progresistas del ala izquierda del obregonismo, como el general Cándido Aguilar y el coronel Adalberto Tejada, a los que ofrece apoyo electoral. Mientras tanto, retoma el oficio de sastre. Estudié para sastre y salió un desastre. Y monta un taller que por primera vez le dará dinero. Se casa o se rejunta con Hermenia Cortés, con la cual tendrá 2 hijos, Lucina y Víctor. Pero fracasará de nuevo porque las deudas se tragan su manufactura. Otro de sus biógrafos dirá que fueron años de una vida disipada. Uno de sus biógrafos, García Mundo, recoge un testimonio. Proal era pobre, porque carecía de habilidad en cosas de comercio, a tal grado que era incapaz de vender un chile, un tomate, ni el oro molido que tuviera en sus manos.
Fuera eso o la disipación, cuyos biógrafos nunca precisan, el caso es que fracasa. No se puede hablar de hogar cuando se cambia de casa tantas veces, siempre cargado de deudas. Habita con su compañera en la calle de Landero y Cos, interior 4, luego en el patio de San Fermín. Al poco tiempo establece de nuevo su sastrería en el patio María Domínguez, en la calle Esteban Morales. Luego se muda al patio El Porvenir, interior 2, en la calle Zamora, y enseguida se traslada al patio de las Flores, en la calle Francisco Canal. Después regresará con su taller a la casa de Landero y Cos, interior 4, y de ahí al patio de las Fresas. Este vagar por patios y vecindades le dará en el futuro una visión directa de las situaciones de vivienda de los habitantes pobres del puerto. Nadie habrá de contarle a Herón el hacinamiento, la degradación, la ausencia de baño, las goteras, las altas rentas de estas vecindades. 3. Compañeros. En enero de 1919, los sindicalistas veracruzanos se declaran por la acción directa y apolíticos, en un mitin realizado en el puerto. No reconocen a las juntas de conciliación más que para que fijen el salario mínimo y presionan por el mes de reparto de utilidades que concedía la Ley de Trabajo en Veracruz. Impulsando este movimiento se encontraban un buen número de anarquistas: Rafael García Aulí, el Negro García, dirigente de los estibadores; el sastre Herón Proal; los carpinteros de Huatusco, Úrsulo Galván y Manuel Almanza; el anarquista español José Fernández Oca; el tabaquero Juan Barrios y el tranviario Antonio Vallés. García se había concentrado en el trabajo sindical entre los estibadores. Almanza y Galván habían militado de manera errabunda en el Golfo de México, llegando a tener una intervención destacada en Tampico, durante la huelga petrolera de 1918. Fernández Oca hacía su labor entre los panaderos. Todos mantenían correspondencia con grupos anarquistas de otras partes del país o recibían materiales del anarcosindicalismo español. Pero hasta ese momento no existía un proyecto común. Esta era el ala izquierda de la militancia obrera jarocha. Pero en el puerto existía también un pequeño grupo amarillo cromista capitaneado por el linotipista Carlos L. Grácidas, quien un par de años antes había intentado ganar las elecciones de la alcaldía sin éxito, y cuya influencia no iba más allá de la Unión de Linotipistas de Veracruz. Un hecho ajeno al movimiento obrero iba a darle forma al radicalismo veracruzano. En los primeros meses de 1919, un militante de la IWW, los famosos WOBIs, los trabajadores industriales del mundo, que habían pasado una docena de años en los Estados Unidos, regresó a la ciudad de Veracruz, de donde era originario y en la que tenía parientes. Su nombre era Manuel Díaz Ramírez, y su primer trabajo fue fundar una academia nocturna para trabajadores donde se daban clases de inglés. A ella asistieron Herón Proal, Rafael García, Manuel Almanza, León P. Reyes, Úrsulo Galván y Juan Barrios, para que se vea que estudiar inglés tiene virtudes. Y en ella nació el grupo Evolución Social, un grupo de afinidad de carácter anarquista que en marzo de 1919 comenzó a realizar mítines semanales de divulgación ideológica en los que combinaban los temas tradicionales de la propaganda anarquista: ni Dios, ni amo, ni rey, con la defensa de la Revolución Rusa, un factor nuevo en el puerto. En abril de 1919, el grupo Evolución Social se declaró admirador de la Revolución Rusa y editó un manifiesto donde llamaba a seguir el ejemplo noble y viril de nuestros hermanos los rusos, movimiento que se extiende ya por todos los ámbitos de la tierra y que reclama nuestro inmediato concurso. Para ellos, los años de revolución armada no habían traído el deseado fin de la justicia social. La Constitución del 17 les sabía a poco y a los patrones a menos. Las condiciones del salario y vida de los trabajadores de Veracruz eran infames. 4. Antorcha Libertaria. A mediados del 19, la parte más radical del grupo se reconstituyó y creó el grupo Antorcha Libertaria. Formaban parte de él Díaz Ramírez, Proal, Úrsulo Galván, Almanza, Fernández Oca, el Negro García, Barrios y Carlos Obri. Además de continuar la agitación con sus mítines semanales, casi todos ellos en el Teatro Eslava. Los miembros del grupo comenzaron a tener una mayor participación en el movimiento sindical que se reanimaba en el puerto, lo mismo que en el resto del país. Colaboraron a la creación del Sindicato de Molineros de la Fortaleza y en junio y julio de ese año mantuvieron una dura lucha contra la patronal hasta que fueron derrotados.
Proal era descrito por sus enemigos de causa como un hombre con la frente despejada, su ojo dotado de sombras indescifrables y su nariz más chata que aguileña, boca grande en gesto resignado o de amenaza, genio violento y carácter pendenciero, irascible a veces, violento y fanático en sus ideas y su intransigencia, impetuoso e irreflexible. En lo físico ofrecía raros contrastes, lucía buena estatura, su cuerpo robusto y musculoso, pero de salud delicada. Era incansable, trabajaba de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. En octubre, el grupo dio nacimiento a un periódico, Irredento, que tuvo momentos brillantes, desde la venta en los mercados hasta la promoción truculenta en las peluquerías. El periódico jamás pudo pagar la deuda con el equipo impresor, a pesar del apoyo de la Unión de Marineros y los estibadores del puerto, o de su éxito entre las sirvientas, cuando se creó una sección permanente de denuncias contra los patrones caseros y la explotación del trabajo domiciliario. Los números que se conocen del diario muestran una combinación de informaciones sindicales, apoyo a la Revolución Rusa y divulgación anarquista, combinados con denuncias de médicos que tratan de seducir a sus enfermeras, patrones que se les olvida el aguinaldo y otros similares, en un tono y lenguaje muy popular. Aunque la labor del Irredento era muy irregular, el grupo Antorcha Libertaria adquirió mayor presencia en el movimiento obrero veracruzano y consolidó a un grupo de militantes que habrían de dirigir en los siguientes años los movimientos sindicales más importantes de Veracruz. Por ejemplo, la huelga electricista. El origen de la demanda de los electricistas del puerto, tranviarios y generación de energía de un 50% de aumento, reconocimiento sindical y readmisión de despidos. La respuesta de la compañía extranjera fue no a todas las demandas y el 9 de agosto estalló la huelga. La experiencia de la huelga entre los ferrocarrileros de la terminal de Veracruz, realizada en el pasado julio por aumento salarial y reconocimiento sindical, que triunfó gracias al apoyo de una huelga general portuaria que afectó a 3.500 trabajadores, estaba detrás del movimiento electricista. La empresa se apoyó en el gobierno del estado y fundamentalmente en el general Guadalupe Sánchez, jefe de la zona militar de Veracruz, y puso los tranvías en movimiento con esquiroles y custodiados por soldados. Los trabajadores respondieron con miles de hojas sueltas a los pasajeros pidiendo que estos no usaran los tranvías durante la huelga, si tenían simpatías con la lucha del obrero. La empresa intentó sobornar al Negro García, presidente de la Liga de Trabajadores del Puerto. Provocó a los huelguistas llevando alcohol a los guardias y ofreció jugosas primas a los desertores. Los incidentes se prodigaron, choques contra los esquiroles y abundante sabotaje a las instalaciones, e incluso la detención de policías por los huelguistas, que los entregaron a las autoridades militares. En un clima de creciente tensión en el puerto, los sindicatos acordaron la huelga general solidaria, y el 18 de agosto, marinos, fogoneros, estibadores, panaderos, tabaqueros, carretilleros y ferrocarrileros cesaron labores en solidaridad con los electricistas. El mismo día en que estalló la huelga, el general Guadalupe Sánchez agredió a un sindicalista en un tranvía manejado por esquiroles, y varios obreros estuvieron a punto de lincharlo. Relucieron las pistolas y hubo algunos tiros sueltos y muchos golpes. La patronal del puerto respondió a la huelga general con el desconocimiento de los sindicatos y los soldados salieron a la calle. El ala derecho del movimiento, encabezada por Rafael García, apeló a la CROM en el DF y puso todo el peso de la solución en las negociaciones. A la izquierda se encabezaban Herón Proal y Luis Cortés. Llamó al sabotaje y a la presión sobre los esquiroles. Entre los días 19 y 21 de agosto abundaron los choques. La mediación del gobierno fue clave para la solución del conflicto y el 28 de agosto se levantó la huelga general con el triunfo de las 3 demandas de los electricistas. A consecuencia del movimiento, Proal sería deportado a la Ciudad de México y luego encarcelado en el exconvento de Santiago de Tlatelolco. Será libertado por Adolfo de la Huerta,
tras el golpe de Agua Prieta en 1920, que da fin a la etapa armada de la Revolución y que derroca a Carranza. El 15 de febrero de 1921 se reunió en la Ciudad de México un Congreso Nacional Obrero, que era el resultado directo del auge de 1920, de la confluencia de la militancia roja a lo largo del país. Era el producto de la reorganización de la izquierda sindical tras 2 años de dispersión, ante una CROM que se adueñaba formalmente de la dirección del movimiento obrero para ponerlo a la cola de un proyecto de conciliación clasista. Entre los delegados, Herón Proal, representando a Antorcha Libertaria de Veracruz, fue uno de los que dieron nacimiento a la Confederación Nacional de Trabajadores, la CGT, que daría algunas de las luchas más espléndidas de la clase trabajadora en los siguientes años. Pero la unidad nacional de los comunistas y los anarquistas duró poco y se rompió muy pronto. Proal, a medio camino entre ambas corrientes, asistió al primer congreso del PC, diciembre del 21, al mismo tiempo que llevó a Díaz Ramírez a la dirección del partido y a que se alejara del movimiento veracruzano. El movimiento inclinario, la interconexión que se mantuvo a lo largo de los primeros años de la década de los 20 en el Golfo de México, llevó hasta Veracruz los ecos de la ley inclinaria y yucateca, que fijaba la renta en el 6% anual del valor de la casa. La situación habitacional del puerto era explosiva. En informes publicados por el dictamen de Veracruz, en los meses de enero a mayo de 1922, se relatan historias dantescas sobre condiciones de vivienda infrahumanas, escasez, malas condiciones higiénicas, rentas muy elevadas. Desde 1918 a esos días, las accesorías habían aumentado la renta de 15 a 30 y 35 pesos y los cuartos de 6 a 15 pesos por cada uno. En vecindades donde habitaban 100 o 150 personas no solía haber más de un baño, como en el patio de variedades, o 2 baños o un inodoro. Entre las denuncias que se hicieron públicas estaba la de un tal Porfirio que vivía en un cuarto del tamaño de una sepultura. No puede dormir en cama porque no cabe dentro y duerme sobre tablas. Y por ese cuarto le cobran mensualmente 12.50 pesos. No era demagógica la reflexión que decía que la habitación popular en Veracruz estaba formada por inmundas posilgas cotizadas como si fueran palacios. Un factor novedoso que hacía más aguda la situación inclinaria del puerto eran las enormes rentas que los dueños de los patios hacían pagar a las prostitutas. Una de ellas, María González, había enviado al presidente Álvaro Obregón un telegrama para denunciar de la explotación de la que eran víctimas, y este había respondido diciendo que se tomarían medidas para detener a esos individuos que viven explotándolas. Prostitutas además perseguidas por un reglamento urbano que les impedía ir a bailes públicos. No les permitía el amparo judicial y prohibía a las meseras que se embriagaran con los clientes. A fines de enero de 1922, el ayuntamiento aprobó un impuesto adicional a las contribuciones de fincas urbanas y pensiones de aguas, y los propietarios decidieron trasladar el impuesto a los inquilinos. El ayuntamiento, presidido por el cronista Rafael García, tránsfuga del grupo Antorcha Libertaria, apoyó indirectamente una convocatoria para una reunión en la biblioteca del pueblo. En la noche del 2 de febrero se celebra una reunión dirigida por un hombre del ayuntamiento, el doctor Reyes Barreiro, cuyos 3,000 asistentes dan idea de lo grave y explosivo del problema. Interviene el alcalde azuzando los espíritus contra los propietarios de los patios. Interviene un marino que narra a los asistentes las leyes inclinarias que se han aprobado en Campeche y Yucatán. Aunque Herón Proal contará que estaba trabajando en su sastrería o en la calle vendiendo el obrero comunista, que para eso existen las versiones, lo invitaron a asistir y luego a tomar la palabra. Con su habitual estilo turbulento irrumpió en la asamblea
y denunció a García por querer frenar la lucha inquilinaria. La acusación era bastante injusta. ¿Qué lucha inquilinaria? A lo más podría haber acusado a los cronistas de querer canalizar la tensión que existía con fines institucionales y electorales. El ambiente se tensa. La reunión se polariza entre anarquistas y cronistas, entre partidarios de la acción política y aquellos otros que en pro de una acción social y económica fuerte. El alcalde intenta inútilmente invalidar las acusaciones lanzadas por Proal, hacer respetar el orden del día y evitar que los recién llegados lo desborden. Oponer un dique a un torrente es como aumentar su potencia devastadora. Proal relatará más tarde que cuando observa que entre los asistentes las armas comienzan a relucir, invita a todos aquellos que deseen escucharlo a continuar la sesión fuera de la biblioteca. El acto se escinde. Proal habla en la calle contra los promotores del acto, a los que acusa de querer utilizar el naciente movimiento inquilinario para sus fines políticos. Con Proal están los miembros de la local comunista de Veracruz. Herón no es un hombre joven, tiene 41 años, es un dirigente conocido de la izquierda radical, pero no ha pasado la prueba de fuego de un movimiento social en que se encuentre a la cabeza, que lo obligue a desplegar sus habilidades de organizador y su capacidad táctica. No bastará con el discurso incendiario. Los radicales invitan a una reunión masiva en el Parque Juárez. La asamblea se deshace. A la noche siguiente, el Parque Juárez se llena con los inquilinos pobres de Veracruz, convocados por Proal y volantes de la local comunista. Aparecen las prostitutas, que habían estado ausentes de la asamblea de la biblioteca. Surge el discurso radical de Proal. Nuestro viejo dinamitero, como dice el diario El Dictamen. Si algo caracteriza al pluralismo, es la combinación de la lucha por reivindicaciones inmediatas, con un lenguaje potente, repleto de adjetivos, que linda con lo insurreccional. ¿Qué otra cosa son los burgueses? Perros cochinos, unas víboras, unos alacranes, rabos pelones, dirá el 3 de febrero. Tratando de calmar el descontento, el gobierno local urge a los propietarios que en un plazo de 15 días mejoren las condiciones de salubridad de las viviendas en 25 patios. Los propietarios ignorarán la petición municipal. El 4 de febrero, en asamblea masiva, se funda el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, que preside otro sastre, Miguel Salinas, y dirigen Óscar Robert como secretario general y Herón Proal como secretario del Interior. Y los comunistas, Mateo Luna, tesorero, Porfirio Sosa, actas, y José Olmos, secretario del Exterior. Se levanta la demanda de volver a las rentas de 1910 y comienza a sugerirse como forma de lucha la huelga de pagos. Durante todo el mes de febrero, Proal y los comunistas, así como algunos militantes anarquistas de origen español que han llegado a Veracruz desde La Habana, se prodigan en mítines callejeros, manifestaciones minúsculas, agitación callejera. La demanda de dejar de pagar las rentas corre como un río de pólvora. Proal se unirá en esos días con María Luisa Marín, una joven anarquista. Pierde, en cambio, los 2 hijos que tiene con Herminia Cortés, aunque ella sigue participando en el movimiento y se dice que recorre las vecindades con una navaja en la Liga de las Medias. Víctor, que obtiene una beca en México y se marcha para nunca volver a ver a su padre. Y Lucina, luego de acusarlo de maltrato, se fugará del hogar a la edad de 14 años con un anarquista peruano. El movimiento va creciendo. Ante las negativas individuales de pagar la renta, se producen desalojos y ante ellos la respuesta popular. La primera reacción colectiva ocurre en un barrio de prostitutas, cuando la multitud vuelve a meter a la casa los muebles sacados. Para el 5 de marzo, la huelga de pago se generaliza. La prensa destaca: la noche del 6 de marzo de 1922, las prostitutas del puerto de Veracruz, popularmente conocidas como las horizontales de Guerrero, amenazaron con quemar en la vía pública las sillas, las camas y los colchones sobre los que trabajaban, en señal de protesta por las elevadísimas rentas
que debían pagar a los propietarios de los patios de vecindad que les alquilaban las posilgas donde vivían. Alarmada la policía, corrió hasta la zona de juego para impedir la quemazón. Proal toma en sus manos la conducción del movimiento, convierte su sastrería en las calles de Andero y Cos, número 5 y medio, en cuartel general del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, SRI. Edita volantes con el eslogan "Estoy en huelga, no pago renta", que comienzan a aparecer en las puertas de las vecindades, y cuelga una enorme bandera roja, símbolo del sindicato, en la puerta de su casa. Se van sumando patios al movimiento, y para el 12 de marzo hay 61 patios en huelga. Se inician las manifestaciones masivas. Bandera por delante, al grito de "Abajo los burgueses, mueran los explotadores del pueblo". Se sacude el puerto. Varios miles de inquilinos se organizan en una población que no llega a los 60,000 habitantes. Los huelguistas pueden llegar a 30,000. Aquí hay que acabar con todo. Y si el alcalde municipal se negó a hacer justicia, no dan caso. Tómenla ustedes. Echen muchas bombas, muchísimas bombas. Que estalle la revolución social. Que tiemble el mundo. Que se desplomen los cielos. Que se estremezca la humanidad, dirá Herón el 27 de febrero. Proal rinde testimonio de admiración a las prostitutas, verdaderas heroínas, por haber puesto la primera piedra de este edificio gigantesco que hemos levantado. El 12 de marzo, 12 patios más se declaran en huelga de pagos, y ese mismo día, al anochecer, se realiza una gran manifestación con un gran mitin donde Herón, Porfirio Sosa y la joven comunista Juana Ruiz calentaron a la multitud desde el balcón del Hotel Diligencias. La multitud, con banderas rojas y repitiendo la consigna "Estoy en huelga y no pago renta", comenzó a recorrer las calles del centro de la ciudad. Al llegar a la zona de tolerancia en la calle de Guerrero, centenares de prostitutas se unieron a los manifestantes y Proal produjo, inagotable, otro discurso. Ustedes merecen un voto de confianza del comité de huelga y de todos los habitantes de Veracruz, porque fueron las primeras en decretar la huelga que hoy ha tomado proporciones gigantescas. Ustedes son realidad, verdaderas heroínas, por haber puesto la primera piedra de este edificio gigantesco que hemos ahora levantado. Son las iniciadoras y por lo tanto merecen un estrechísimo abrazo de fraternidad. El Sindicato Rojo de Inquilinos les abre sus brazos y les llama, con todo cariño, sus queridas hermanas. Parece que el término hermanas resultó demasiado fuerte para una parte de los congregados y produjo risas. Proal corrigió: "Sí, señores, y no se rían. Estas pobres y despreciadas mujeres no solamente son nuestras compañeras, sino que también son nuestras hermanas, porque analizando las cosas, resulta que ellas son de carne y hueso como nosotros. Y no hay motivo de excluirlas de la hermandad, tanto más que son carne de explotación de los burgueses". Los sindicatos de Veracruz formaron un segundo sindicato inquilinario, pero las presiones desde la base fuerzan que el 20 de marzo se unifique con el SRI. Ya no hay obstáculos para que la huelga se desarrolle hasta lograr la unanimidad en los sectores populares. El sindicato amplía sus armas y además de la huelga, utiliza los contralanzamientos. Multitudes de inquilinos organizados toman la casa de la que ha sido lanzado uno por los policías y vuelven a meter los muebles. El Negro García se encuentra desbordado. Por su izquierda, el movimiento inquilinario, del que ha perdido totalmente el control. Por su derecha, los dueños de los patios, que presionan fuertemente. A pesar de que la prensa califica a Herón como un líder que antes había fracasado en todo, es el indiscutible dirigente del último movimiento. La patronal no es precisamente blanda. La encabezan los gachupines hermanos Cangas y José García Suero, junto a empresarios importantes como José Meléndez, dueño del Hotel Diligencias y varios cafés.
el poeta Salvador Díaz Mirón y la familia Malpica, dueña del diario El Dictamen. Se cuenta que el propietario Manuel García Suero, hermano de José, administrador del Patio San Gabriel, le ofrece a Proal $500,000, una cantidad astronómica en esa época, para que abandone el movimiento y se vaya a Europa. Proal le responde que si tiene esa cantidad de dinero, se la entrega al movimiento para que se hagan mejoras en las vecindades. El 22 de marzo, las autoridades ordenan la detención de Proal, acusándolo de haber injuriado al gobierno municipal y al federal. El día antes se había turnado una orden a la policía para que impidiera manifestaciones en los barrios, donde pequeños grupos de inquilinos organizados recorrían las vecindades sumando otros a la huelga. Y el jefe de la policía montada, Zamudio, había disuelto un mitin del CRI en el Parque Juárez. Proal fue detenido a las 9 de la mañana por un par de policías. Corre la voz. Cuando llega al juzgado, tras él vino 1 millar de irados inquilinos, en su mayoría mujeres. El negro García se entrevista con Proal. En la multitud, que sigue creciendo, se discute si hay que asaltar el cuartel. 15 gendarmes a caballo toman posiciones. El alcalde llama en auxilio a la infantería de marina. Los inquilinos van a pasar a la acción. El alcalde negocia. Soltará a Proal si se disuelve la manifestación. Proal sale al balcón y dice que si en 20 minutos no llega al local del sindicato, quedan libres para hacer lo que quieran. La manifestación no se disuelve. Un inspector trata de llevarse al dirigente inquilinario, pero la multitud lo rescata. El ejército y la marina no han intervenido. La manifestación inquilinaria, con Herón al frente, llega en triunfo al Parque Juárez. Al día siguiente, corre de nuevo la sangre cuando una mujer arroja una maceta a un inquilino que pretendía colgar una bandera roja, y la multitud responde con un disparo que la mata. En los últimos días de febrero, el alcalde le informa a Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, que el 27 Proal se presentó espontáneamente diciendo que de una manera absolutamente casual había dado muerte a uno de los dirigentes inquilinarios que se encontraba en el local. Se trataba de Emiliano Herrera. García reconoce que la participación de Proal en el incidente fue total casual. La versión sobre la muerte de Herrera son múltiples. Desde que Proal se le cayó una pistola cuando hablaba con él y murió a causa de un disparo accidental, hasta que le disparó a sangre fría durante una discusión sobre los fondos sindicales. Herón permanecerá detenido, acusado de homicidio imprudencial, pero desde la cárcel donde está recluido sigue dirigiendo el movimiento. La iniciativa ahora es comenzar a autoadministrar los patios, con el dinero de las rentas no pagadas, comenzar a hacer mejoras, introducir agua y luz, poner inodoros, fogones. El movimiento inquilinario goza de un amplio espacio de maniobra. Las pugnas entre varias de las corrientes políticas veracruzanas, vinculadas al poder económico y político, le ceden este espacio. El alcalde laborista del puerto tiene enfrente a los propietarios de los patios, a los industriales, al diario El Dictamen, al jefe de la zona militar, el general Guadalupe Sánchez, acérrimo enemigo del movimiento popular, quien está enfrentado a su vez al gobernador Tejeda, quien a su vez apoya a García, pero sin el lastre de los compromisos cromistas de este. El gobierno federal tolera a los militares, etc. En este espacio político, durante los meses de abril y mayo, proalistas y comunistas siguen impulsando el movimiento, manifestaciones de 1 millar de mujeres con banderas rojas que reinstalan e impiden el lanzamiento de un inquilino huelguista, mítines, movilizaciones contra las tarifas de la compañía de luz, intento de crear una colonia comunista en Pósitos y Rivera. Proal dejará la cárcel. Hay una maravillosa foto donde Proal recostado en el centro, rodeado de decenas de mujeres con blusas, faldas blancas y sombreros de paja. Debe estar tomada cuando, tras las movilizaciones del 1 de mayo, los miembros del CRI colocaron la primera piedra de la colonia en terrenos que le cedía el gobernador y posteriormente empezaron a expropiar material de construcción para la futura edificación de la colonia. Prepararon un proyecto de autosuficiencia basado en el cultivo de arroz y frijoles e hicieron las reglas de distribución. Cada uno recibiría
según sus necesidades, pero los perezosos serían expulsados de la colonia. El alcalde de Veracruz obstaculizó el proyecto argumentando que se trataba de un terreno privado y la policía bloqueó los accesos impidiendo el ingreso de los invasores. El sindicato decidió aplazar el proyecto hasta que se hubiera ganado la lucha inquilinaria. A mediados de mayo, los militares comienzan a intervenir, al principio tímidamente, dirigidos por el jefe de la guarnición, el coronel Aarón López Manzano. Actúan en algunos desahucios e impiden algún mitin. Su participación contra el gobierno no es frontal, pero detrás está el general Guadalupe Sánchez, preparando la intervención. Trabajadores que habitaban en patios de vecindad con Salvador, la Isabelita en la calle Guerrero, la Bellita en la calle Progreso, se unieron a la lucha. A finales de mayo de 1922, 30,000 inquilinos de más de 100 patios de vecindad no pagaban renta. Moviéndose a la sombra del omnipresente Herón Proal, el Lenin mexicano, como comenzaban a llamarlo, sus aliados, los comunistas de la local del puerto, han crecido. El 1 de junio, en una prensa, propiedad del sindicato, sale a la luz el Frente Único, órgano de la local, dirigido por Manuel Almanza, que durante un año saldrá a la calle diariamente, compitiendo con la gran prensa del puerto y con los periodicuchos financiados por las casatenientes. El Frente Único acompaña la abundante información inquilinaria con cuentos, narraciones, canciones y denuncias, así como pequeñas secciones permanentes, de las que la titulada "Los que los trabajadores han aprendido con la huelga de inquilinos" es la más significativa. 1. Que la derrota es imposible cuando el proletariado se organiza, sabe lo que quiere y sabe a dónde va. 2. Que los vividores del obrerismo en el poder son sus peores enemigos. 3. Que los legisladores no sirven para nada. 4. Que la burguesía no es tan dura de pelos como dicen. Cuando el pueblo en masa se propone arrancarle una concesión, que el sistema burgués capitalista será barrido fácilmente por la acción conjunta del proletariado. 6. Que en 3 meses que no han pagado renta han tenido más pan en sus hogares. Paralelamente al nacimiento del Frente Único, nace la Juventud Comunista de Veracruz. Sus miembros son todos jóvenes que han intervenido activamente en el movimiento inquilinario: Arturo Bolio, Celestino Dehesa, Guillermo Cabal, Sóstenes Blanco, Lucio Marín, Guillermo Lira, Gabriel Domínguez, Rodolfo Mercado. Su actividad, además de las usuales entre la militancia inquilinaria, se extiende a la promoción de la cultura popular con obras de teatro político, al estudio del marxismo y a la distribución del periódico. En el puerto, durante el movimiento inquilinario, existían 2 federaciones sindicales: la Cromista, dirigida por el alcalde, y la Cámara del Trabajo, CGT, encabezada por José Fernández Oca, ambas en conflicto con el proalismo, la primera desde el inicio del movimiento y la segunda a partir de mayo, cuando Proal asaltó el local de la Cámara del Trabajo y trató de linchar a Fernández Oca, quien lo expulsó acusándolo de ser un títere de los comunistas. La local de Veracruz vive el momento más brillante desde su nacimiento. Comparte la dirección del movimiento inquilinario. Tiene un diario. Acaba de ganar para su causa a los mejores militantes jóvenes del puerto. El movimiento inquilinario jarocho lleva 3 meses de vida. Aunque la chispa inquilinaria se produjo en el puerto de Veracruz y las acciones más brillantes se dieron en el Distrito Federal, el movimiento inquilinario no se vio restringido a esas 2 ciudades. Entre marzo y junio de 1922 surgieron multitud de sindicatos inquilinarios en todo el país: Guadalajara, Puebla, San Luis y Ciudad Juárez, etc., que utilizaron la huelga de pagos como arma de lucha. La unión de propietarios, que ha manejado desde el principio la política de los grandes casatenientes en el conflicto, se mantiene irreductible, pero en junio, cerca de un centenar de pequeños propietarios aceptan las condiciones del CRI respecto al pago del 2% anual del valor de la casa. Otro elemento que invitó a los militares a encontrar una salida represiva contra el movimiento inquilinario jarocho fue la intervención solidaria de los sindicatos en la huelga general de junio en el puerto. Las 2 centrales, PROM y CGT, secundaron el movimiento de los trabajadores de Progreso en Yucatán, pero la CGT
radicalizó la lucha e impulsó demandas propias, propiciando un acercamiento con el CRI, del que se había aislado en mayo tras el choque de Proal con Fernández Oca. Sintomáticamente, el pretexto para el enfrentamiento entre inquilinos y militares se va a producir el 30 de junio, el mismo día en que el gobernador Tejeda envía al Congreso veracruzano una ley inquilinaria para su debate. Ese día, Olmos, miembro de la local comunista, apoyado por un manifiesto que firman 30 miembros del CRI, rompe con Herón Proal, al que acusa de malversación de los fondos sindicales. Olmos y los 30 disidentes apelan al comunismo para hacer su denuncia. El comunismo, he ahí el ideal noble y sublime a que aspira el proletariado mundial, y precisamente por la nobleza del ideal debemos ser celosos vigilantes de los hombres que prediquen a las multitudes la buena nueva de esa aspiración. La local comunista del puerto, en una nota firmada por su secretario general, Miguel Salinas, el secretario del Exterior y director del Frente Único, Manuel Almanza, el secretario del Interior, Mateo Luna, el de Actas, Porfirio Sosa, y el de Finanzas, Ruiz, desautorizó a Olmos y mantuvo su apoyo a Herón Proal. El dictamen 5 de julio de 1922. Nuevamente una información de Mario Gil. El grupo encabezado por Olmos y secundado por la local comunista continuaba su campaña contra Proal exigiéndole cuentas. Ha inducido error a García Mundo, Heder Fowler y otros que han tenido que hacer maromas ideológicas para explicar por qué. Si la local rompió con Proal en julio, reanudó sus relaciones casi inmediatamente y las conservó hasta 1923. La local, como puede verse y como atestigua su periódico y prueban acontecimientos posteriores, rompió con el comunista Olmos, no con el anarquista Proal. Mientras tanto, 2 batallones con 520 hombres llegaron de Chiapas a Veracruz, enviados por la Secretaría de Guerra. La masacre, la sensación de que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina, recorría la ciudad. La tensión dominaba a la base del movimiento inquilinario. Desde el 1 de julio se habían producido choques con la policía, cuando trataron de desalojar a la Comisión de Vigilancia y Protección de Proal, que dormían en la banqueta frente a su casa, y el día 5 de julio la calle de Landero y Cos estaba llena de inquilinos que a gritos pedían aclaraciones sobre la traición de Olmos, porque la dirección del SRI lo había acusado junto con Aubry, otro exmiembro de Antorcha Libertaria, Consuegra y José Ortiz, de haberse vendido al oro de los propietarios. Se le celebró un mitin en el Parque Juárez y grupos de manifestantes vieron a Olmos cuando se estaba refugiando en casa de una hermana y trataron de detenerlo. Chocaron con un grupo de gendarmes que trataron de proteger al transfuga, quien, pistola en mano, trataba de defenderse. Solo la intervención de los militares salvó a Olmos del linchamiento. Con el pretexto de este incidente, el ejército avanzó sobre el mitin y fue recibido a gritos. La tropa, comandada por el siniestro coronel López Manzano, se desplegó a media cuadra del parque. Muchos inquilinos se enfrentaron con los soldados y se produjeron forcejeos. Las banderas rojas ondeaban ante la cara de los militares, que comenzaron a repartir culatazos. El primer disparo partió de los soldados y fue a herir a un ambulante de la Cruz Roja, que se encontraba recogiendo a un herido. El coronel López Manzano se introdujo entre los participantes del mitin, seguido por una columna de soldados a paso de carga y levantando los rifles con cartucho cortado. Los inquilinos resistieron la primera presión. Nuevos culatazos, surgen unos cuchillos en mano de los manifestantes y el teniente Valtierra es apuñalado. Los dirigentes del sindicato organizan la retirada. Una manifestación desfila por la parte sur de la calle Madero, frente al local del sindicato. Proal interviene dando orden de que la manifestación se disuelva para evitar nuevos choques con los militares y que cada cual se retire a su casa. En la calle Landero y Cos queda un nutrido grupo de mujeres y en el interior de la sastrería un pequeño grupo de militantes. El saldo del primer enfrentamiento es de varios heridos de bala y golpes y el militar apuñalado que muere horas más tarde. Pero no habían de terminar ahí las cosas.
sobre el puerto de Veracruz se desata un tremendo aguacero. La Guardia Proalista trata de meterse al local del sindicato. Imposible, solo caben apretujadas unas 60 personas. Los que no pueden ingresar se cobijan bajo balcones en la calle de Landero y Cos. A la 1 de la madrugada y armados con una orden de detención contra Herón Proal, dictada por el juez MacGregor, los militares salen del cuartel Morelos. También la Gendarmería Municipal, dirigida por Zamudio y Plata, toma las calles. La muerte del teniente Valtierra ha excitado los ánimos. Los soldados llegan disparando por la calle de Vicario sobre las personas que se encontraban guarecidas en un zaguán. Caen los primeros muertos del sindicato inquilinario. La mayoría son mujeres, algunas adolescentes. La soldadesca enloquece, se atraviesa con la bayoneta a mujeres y hombres desarmados. Se dispara a boca de jarro contra los que huyen. Las oficinas del sindicato son cercadas. Los Mausers disparan descargas hacia el interior del pequeño local de 2 piezas. En la primera, Herón Proal se tiró pecho a tierra. Y en su derredor hicieron lo mismo las mujeres y los niños que lo protegían. Más heridos. Los soldados golpean violentamente las puertas y ventanas. Ni un solo disparo ha surgido del interior. Porfirio Sosa, miembro de la local comunista, trata de pactar con el mayor Eulogio Hernández para garantizar la vida de Proal. No se llega a nada. Los soldados irrumpen en la sastrería, golpes y detenciones. Hay cerca de 150 hombres y mujeres arrestados, que son conducidos al cuartel de Morelos, muchos de ellos heridos. Ahí han de ser golpeados nuevamente, varios torturados por las fuerzas del coronel Manzano. Entre los detenidos, los comunistas Sosa, Mercado y Luna, además de Proal y el anarquista Palacios. El ejército recorre las calles de la noche arrancando las banderas rojas. La prensa del puerto al día siguiente no habla de los sindicalistas muertos, tan solo del difunto teniente y de 5 gendarmes que han sido heridos. Tras esta historia tan trágicamente reiterada en México, la búsqueda de la verdad, si los inquilinos abrieron fuego sobre soldados y gendarmes y de cuántos fueron los caídos de la matanza del 5 de julio, fue el centro de un enconado debate entre la prensa obrera y la prensa reaccionaria veracruzana durante 1922 y 1923. Los hechos comprobables son que hubo 2 soldados muertos y 4 policías heridos, que lo fueron por puñaladas y contusiones, y que en el registro del local sindical solo aparecieron 2 cartuchos de pistola sin usar. El testimonio de Sosa dice que el anarquista Elías Palacios estaba armado, pero que le impidieron que disparara para evitar una masacre. Respecto a los huelguistas, la prensa en días posteriores habló de 20 muertos y el sindicato inquilinario de 150. La indagación del SRI, avalada por testimonios firmados, recoge más de 70 casos de asesinatos, la mayoría de ellos de mujeres, con heridas en sus cuerpos de bayoneta o con tiros de Mauser. En días posteriores aparecerían en Veracruz cadáveres ahogados, atropellados por el tren y muertos por congestión alcohólica, en cuyos cuerpos estaban las perforaciones de la bayoneta y de las balas. Al amanecer del 6 de julio, parecería que el sindicalismo inquilinario de Veracruz había sido barrido por las balas de los 200 soldados y gendarmes del coronel Manzano y del jefe de policía Zamudio. Donde la historia debía terminar, recomenzó. En Veracruz, el comité ejecutivo del sindicato, lejos de perder el tiempo en lamentaciones inútiles, trabajaba sin tregua, sin descanso. El día 6 de julio se instalaba en su oficina provisional y el día 7 celebraba un mitin en la casa de Carlos Palacios, con la asistencia de no menos de 4,000 personas. La reacción a la matanza y a la oleada de detenciones había sido organizada por la Dirección de Relevo del Movimiento Inquilinario del Puerto, integrada prácticamente por la local comunista de Veracruz, que no había sufrido muchas bajas en la represión. De los 90 detenidos que se encontraban en la cárcel de Allende, no había más que media docena de comunistas, Sosa y Mercado entre ellos.
Se hace cargo de la dirección del movimiento del director de El Frente Único, Manuel Almanza, y otros miembros de la local comunista, Úrsulo Galván, Barrios, Salinas y los jóvenes Lira, Blanco, Polio, Dehesa, junto al diputado local veracruzano Carlos Palacios, y la compañera de Proal, una joven que era descrita como mestiza de una veintena de años con largas trenzas negras de tamaño mediano y una mirada algo traviesa pero firme. Sin duda, anarquista y llamada María Luisa Marín. El dictamen y la prensa, financiada por los cazatenientes, atacaron al movimiento y en particular a Palacios. El ataque se combinó con un intento de los cromistas apoyados por el alcalde para hacerse con la dirección de la lucha gracias a la intervención de la Federación Local de la CGT. Esto pudo impedirse. La Liga Marítima, CROM, punto de apoyo del alcalde García, dijo una lismona de paro y trató de meterse a la dirección. En cambio, la Federación Local de la CGT apoyó económicamente al movimiento, declaró que respetaba su autonomía y se sumó solidariamente a las movilizaciones. La policía y los militares recorrieron los patios quitando las banderas rojinegras que quedaban. La ciudad era patrullada por el ejército y se prohibieron las manifestaciones. Proal en la cárcel fue acusado junto con sus compañeros de los delitos de sedición, tumultos, homicidio, agresión al ejército e insultos al gobierno federal. Una cuarta tendencia trató de hacerse también con la dirigida por el transfuga del PC, José Olmos, quien hizo público un manifiesto acusando a Proal de fraude. La local comunista atacó a Olmos en el Frente Único y defendió a los presos. Esto la consagró como dirección real del movimiento. El día 8, a pesar de la prohibición de manifestación, con Palacios a la cabeza y con sus banderas rojas, con esa tremenda terquedad que los movimientos sociales despliegan, los inquilinos llegaron frente a la cárcel de Veracruz a realizar un nuevo mitin, donde se insultó al ejército. La posibilidad de una segunda represión más violenta aún, utilizando al ejército y con el amparo de los cromistas y Olmos, estaba en pie. Pero el gobierno estatal envió una comisión medidora que se entrevistó con los dirigentes inquilinarios rojos, y esto dio cierto respiro a la lucha. Por la ciudad corría el rumor de que un tribunal secreto del SRI había condenado a muerte al coronel Manzano y a todos los oficiales que habían participado en la matanza. Incluso se decía que la comisión secreta había sido bautizada Comisión de Supresión. Sexta reorganización. Para mediados del mes, la situación tenía ya estabilizarse y la dirección de SPI invitó a que se reorganizaran los comités del partido y vecindad y que se reenviaran representaciones al comité central. La huelga de pago se mantenía. Una muy activa, María Luisa Marín, creó la Federación de Mujeres Libertarias con una extensión del sindicato de inquilinos y organizó un paro de venta de carne en el mercado Favela durante la huelga. El día 15 de julio, el Partido Comunista trató de ampliar el movimiento inquilinario y el Frente Único abrió una extraña lista. Los comunistas volvieron sobre una de las obsesiones del viejo grupo antorchista libertario, la organización de las sirvientas. La lista era para las trabajadoras domésticas del puerto que se inscribieran. Los criados y criadas de las casas burguesas y semiburguesas dan servicio por una jornada que es una burla, y no conformes con eso, cada día los patrones le bajan los sueldos. Tampoco Proal permaneció inactivo en la cárcel, en una de esas acciones que sorprenden hasta sus más fieles biógrafos, a más de mantener mensajes de ánimo a sus huestes. El día 1 de agosto fundó en la galería número 1 de la cárcel de Allende el Sindicato Revolucionario de Presos de Veracruz
Los recursos organizados pintaron una bandera rojinegra y sus primeras asambleas fueron disueltas a tiros al aire por los soldados de la guarnición. La ciudad seguía conmovida. Durante los primeros días de agosto corrieron rumores de que Herón Roland había sido asesinado en el interior de la prisión que se dispararon a fines de la semana. La dirección sindical, mientras tanto, había reanudado las viejas prácticas de realizar 3 mítines por semana. Para que el 13 de agosto el movimiento se había reanimado lo suficiente y las manifestaciones que partió en el Parque de Juárez. Sin permiso del ayuntamiento hacia la cárcel de Allende. No estaba muy claro si solo iban a hacer un mitin enfrente o si pretendían asaltarla para liberar a los presos. El caso es que los soldados cortaron cartucho en las azoteas y dispararon al aire. Durante toda la tarde y parte de la noche, grupos de inquilinos recorrieron el puerto haciendo mitines y pequeñas hogueras en las esquinas. Con su doble cabeza, en la cárcel y en las oficinas del Frente Único, que sorprendentemente conservaba su periodicidad diaria, el movimiento tendió a estabilizarse, aunque sin la pujanza de los primeros meses. En septiembre de 1922 se celebró una convención de sindicatos inquilinarias del Estado, donde la principal conclusión impulsada por los comunistas de Veracruz, Jalapa, Orizaba y Córdoba, unidos al proalismo, fue que los sindicatos de inquilinos deberían ser autónomos respecto a las organizaciones obreras, que los sindicatos obreros deberían promover la sindicación de sus miembros en las organizaciones inquilinarias, y que los sindicatos inquilinarios deberían promover que los obreros en sus filas se organizaran dentro de los sindicatos. Esta especie de pacto de no intromisión y colaboración pretendía consolidar el baluarte comunista en el movimiento inquilinario en todo el estado y ceder a la CGT la organización sindical. En la prisión, mientras tanto, un informe decía que a los 557 presos de la cárcel de Allende les tocaba cada 3 días 50 gramos de carne, 20 gramos de arroz, 50 gramos de frijol y 7 gramos de café y 26 gramos de pan. Surgió un frente movimiento para mejorar la calidad de la alimentación de los detenidos, protagonizado por el Sindicato Revolucionario de Presos, que organizó el 18 de septiembre el primer baile rojo en una institución carcelaria mexicana. Autorizados por el regidor del ayuntamiento y la policía, inquilinos e inquilinas detenidos quitaron en una galería las banderas nacionales y colgaron las rojinegras. Entre vivas a Rusia, Lenin, Trotsky y los soviets, y al Sindicato Rojo con orquesta y bebidas. El baile tuvo un feliz fin, aunque fue violentamente criticado por la prensa del puerto. En octubre, a ritmo de 3 mítines diarios, el movimiento se sostenía. Menos de 2 semanas después, el zafarrancho, la legislatura veracruzana, había aprobado una ley inquilinaria que fijaba las rentas en el 6% del valor catastral. Y si no lo hubiese en la renta de 1910, más el 10%. Se concedía una moratoria de 4 meses a los inquilinos para pagar los adeudos y se fijaba la fianza de 2 meses de renta a depositarse en la receptoría de rentas, con un plazo de 2 años para conservar las rentas en ese nivel. A pesar de su inicial aprobación, incluso fue publicado en el Diario Oficial del Estado. La ley, expedida por el suplente de Tejeda, Casarín, fue objeto de nuevos debates en el Congreso, que se prolongaron durante todo 1922, y su ejecución bloqueada en Veracruz por los amparos de propietarios y por la huelga de inquilinos rojos. A fin de año, el tema seguiría debatiéndose, ahora ante un proyecto presentado por el propio Tejada. Para animar el debate, el Frente Único anunció el estreno de un nuevo danzón, El Inquilino, cuya letra y partitura se vendía en la imprenta mercantil. La represión no había destruido la lucha inquilinaria jarocha, a diferencia de lo sucedido en el Distrito Federal. El movimiento inquilinario del puerto, aunque con un ritmo más bajo que el de su etapa de arranque, se sostenía y permitía un punto de partida para nuevas acciones. Así como en Veracruz había nacido el movimiento inquilinario, así como en Veracruz se había producido una aproximación efímera de la posibilidad del Frente Único, así en Veracruz debía gestarse la experiencia más consistente
de un trabajo campesino que iba a desarrollar los comunistas en estos años. 8. Agraristas. A principios de 1923, la dirección del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, la parte que se encontraba fuera de la cárcel y que estaba dominada por la local comunista de Veracruz, discutió una propuesta de Manuel Almanza para iniciar un trabajo de organización agraria en el centro del estado. La idea era vieja en las cabezas de los dirigentes de los locales. Tanto Almanza como Úrsula Galván habían discutido el potencial revolucionario de los campesinos y habían tenido varias experiencias en la organización de grupos agrarios. Además, cercanos al sindicato se encontraban militantes de origen campesino que habían promovido sindicatos rojos en el centro del estado en los últimos años. La local decidió iniciar giras de agitación y organización con fondos de SI. Y Úrsula Galván se ofreció como voluntario. El plan establecía una escalada, entablar relaciones con comités ya existentes, crear nuevos, celebrar reuniones públicas e incorporar campesinos a la comisión. No hay huellas en el Frente Único que permitan suponer que los comunistas del puerto de Veracruz conocían la experiencia de la juventud comunista y el trabajo de Primo Tapia en la construcción de la Liga de Sindicatos y Comunidades Agrarias de Michoacán. Sí conocían, en cambio, todo el trabajo que había realizado la CGT veracruzana, dirigida por Fernández Oca, formando sindicatos rojos de campesinos pobres o las acciones de la CROM, en las cercanías de Orizaba y Jalapa, creando sindicatos campesinos afiliados a las organizaciones obreras. Con estos antecedentes, tras algunas giras breves realizadas a lo largo del mes de enero de 1923 por las inmediaciones del puerto, la comisión dirigida por Úrsulo Galván y formada por Sóstenes Blanco, vendedor de verduras en los mercados de Veracruz, el santanderismo tipográfico de El Frente Único, Guillermo Cabal, el Duende, y 3 mujeres miembros del sindicato, Aurelia y las cantantes Luisa y Carmen. Dejó la ciudad el día 3 de febrero de 1923. Si hemos de hacer caso a un posterior testimonio de Almanza, llevaban consigo el estilo del movimiento inquilinario, banderas rojas, canciones revolucionarias y mítines esquineros. Pero Galván llevaba algo más, un profundo conocimiento del terreno y una buena red de relaciones. La primera parada se produjo en Salmoral, donde se encuentran con José Cardel, que había estado haciendo trabajo de organización agraria en la región, y Fernández Oca. Las fuentes disponibles no aclaran si la reunión había sido prefijada o fue una iniciativa de los presentes, pero el caso es que cobró la forma de un pequeño congreso de grupos agraristas, en el que dominaban los sindicatos que había organizado la CGT. En la Villa de Soledad se celebró el encuentro al que asistieron un considerable número de campesinos. Ahí chocaron 2 posiciones, la anecdotalista, partidaria de la acción directa, la propaganda revolucionaria y la creación de sindicatos, y la de Galván, a la que Almanza describe como agriolegalista, que estaba por la organización de comités agrarios, el uso de la legalidad, amparándose en el artículo 27 de la Constitución, y la lucha por la dotación de tierras y parcelas, repartiendo los latifundios. Según Almanza, la mayoría abrumadora de los unidos se hizo eco de las proposiciones de Galván y desertó de los grupos anarcosindicalistas. Investigaciones posteriores establecen que los sindicatos rojos no rompieron con la CGT y persistieron en la mayoría de las congregaciones alejadas de la cabecera municipal. Lo que es inaudible es que Galván ganó para su posición a varios agraristas destacados como Marcos Licona, Antonio Carlón, José Cardel y Aurelio Hernández, que habían hecho sus primeras armas en el anarquismo. También resulta evidente que la ruptura con los anarcosindicalistas no se produjo, puesto que siguieron colaborando en el campo, y en esa misma gira, Antonio Valleza, uno de los hombres fuertes de la CGT de Veracruz, los acompañó a esta gira. Para esto, Marcos Licona se había unido al grupo que lo guiaba, encontrando a otros organizadores agrarios como Antonio Carlón, que los recibió con Internacional, cantada por un coro campesino, o Cardel, que había llegado con anticipación para preparar una recepción. La comisión recorrió Rinconada, Carrizal, Plan del Río, Chicuace, Malilla, Palo Gacho,
El Aguaje, Santa María Tetel, Mata de Lobos, La Ternera, Acosonica, Chichicastla y Tlacontetel de Mejía. En ese punto, los comisionados fueron detenidos por soldados del batallón. Solo Blanco pudo escapar. Encerrados en el pueblo natal de Galván, los comisionados siguieron cantando "Hijos del pueblo". Ahora los soldados, mientras esperaban que las autoridades superiores definieran su destino. La gira había encontrado eco en los campesinos del centro del estado, pero a los organizadores del sindicato inquilinario les parecía evidente que solo estaban comenzando. Hacía falta un arduo trabajo para llegar a construir una organización amplia, eso o una coyuntura excepcional. El inicio de esa coyuntura se produjo cuando, bajo presión del gobernador Adalberto Tejeda, las autoridades militares soltaron a los detenidos. Galván regresó a Veracruz a informar a la local comunista. Sus acciones no habían sido muy ortodoxas. Los acuerdos sobre el problema agrario en el primer congreso del PC, diciembre de 1921, eran mucho más cercanos a la línea propuesta por los anarcosindicalistas que en las proposiciones de Úrsulo Galván. El partido formalmente se había declarado en contra del reparto agrario, al que calificaba de castrador del espíritu rebelde de la gente de campo, y se pronunciaba por la educación de los campesinos para refrescar las tendencias en favor de la toma de la tierra y su labor en común. En el terreno organizativo estaba por la formación de sindicatos de resistencia que prefiguraran a los futuros soviets. Sin embargo, la local de Veracruz, que se encontraba frenada en el movimiento inquilinario, no desautorizó a su representante, y cuando un telegrama del gobernador Adalberto Tejeda llegó, convocándolo a una reunión en Jalapa, lo autorizó a seguir adelante. Tejeda, en combate contra el partido cooperatista que se apoyaba en los latifundistas, valoró la importancia del trabajo de Galván. Para esos momentos existían en el país ligas de comunidades agrarias en Puebla, Michoacán y el Estado de México. La mayoría de ellas manejadas por los gobernadores estatales o eran importantes instrumentos de una política progresista del caudillo local, al estilo de la que Mujica había desarrollado el año anterior en Michoacán. Tejeda, para ejercer el poder a escala estatal, se apoyaba de una alianza múltiple que incluía a los sindicatos de la CROM, el Partido Veracruzano del Trabajo y el PLC. Invitó a Galván a seguir adelante y le ofreció el apoyo gubernamental para realizar un congreso a mediados de marzo en la capital del estado, donde se constituyera la Liga de Comunidades Agrarias. Tejeda buscaría la solidaridad con el proyecto de los sindicatos campesinos cromistas y de los representantes estatales de la Comisión Nacional Agraria. Galván trataría de incorporar al proyecto en las comunidades que acababa de visitar en la gira Relámpago. De la reunión surgía mucho más que un acuerdo pasajero. Tejeda estaba dispuesto a aliarse con los comunistas si fortalecía su base social contra las fuerzas reaccionarias de Veracruz, a las que veía como su enemigo principal. Es indudable que el Comité Nacional del Partido Comunista en el Distrito Federal permaneciera al margen de estas acciones del local. El Congreso fue fijado para el 18 de marzo en Jalapa y Galván se lanzó nuevamente al campo para reunir a sus contactos y proponerles la realización del Congreso Unitario. Entre la reunión con Tejeda y el Congreso se produjo el tiroteo de Puente Nacional. Allí, las guardias blancas de los latifundistas, apoyados por el general Guadalupe Sánchez, que las había armado, tirotearon a agraristas y a fuerzas de la Guardia Civil Estatal, causando 7 muertos y 3 heridos. El choque que enfrentaba bajo cuerda el gobernador con las fuerzas militares de la región puso en estado de alarma a todo el estado de Veracruz y forzó la intervención de Álvaro Obregón, quien tomó partido por los militares, decidiendo que se desarmase a la Guardia Civil Estatal. La presión de los militares apoyados por el centro obligó a Tejeda a retroceder. En este marco, cuando se inauguró el Congreso de las Comunidades Agrarias en Jalapa,
Tejeda lo veía como una nueva base a jugar en un enfrentamiento contra los latifundistas y los militares, a los que ya apoyaba el poder central. El gobierno estatal proporcionó 3 pesos diarios por delegado como una subvención económica y el sindicato de inquilinos de la ciudad, donde tenía influencia la local comunista, aportó alojamiento a los 128 delegados que respondieron a la convocatoria, representando a unos 100 comités agrarios. Estaban presentes solo los grupos clave del Estado, algunos de los sindicatos anarquistas, la minoría, sindicatos de la zona de la Huasteca, los comités agrarios del centro del Estado, los comités del norte, originalmente formados por la CROM y más tarde abandonados a su suerte, y miembros de la Federación de Sindicatos Obreros y Campesinos de Córdoba, también cromista. A su lado, la Comisión Agraria Local y el Procurador de Pueblos en representación del gobierno. Los candidatos a la dirección de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz fueron, además del propio Galván, sorprendentemente, si se tomaba en cuenta que su labor de agrarista tenía a lo más 3 meses de antigüedad, José Cardel, quien parecía tener un apoyo ligeramente mayoritario, Trinidad Valdés, cromista de la Fábrica del Dique, de Jalapa, y Lauro González Arete, de la Misantla. Parece ser que la influencia de Tejeda volcó a la votación hacia Galván, quien así resultó electo presidente, como José Cardel, secretario, Antonio Carlón como segundo secretario e Isauro Acosta como tesorero. El Congreso aprobó un acta constitutiva muy moderada y dentro del más estrecho espíritu de legalidad, mejoría y defensa de los centros de la población, acción solidaria contra atropellos. Busca el reparto de las tierras, cooperativismo, racionalismo de la agricultura. El programa podría ser moderado, pero el equipo dirigente de la liga formada por Galván, Cardel, Carlón no lo era. 3 militantes combativos y buenos organizadores agrarios que no se tocarían el corazón para sacar las pistolas en defensa de los campesinos. Junto con ellos se contaba con un pequeño grupo militante del PC y de la Juventud Comunista del Puerto, encabezados por Almanza, ideólogo tras bastidores de toda la operación, y con algunos cuadros campesinos de origen anarquista como Áureo Hernández. La duda se establecía en términos de quién había usado a quién, Tejeda a Galván o Galván a Tejeda, o ambos habían usado a los campesinos veracruzanos. Al fin del Congreso, Úrsulo Galván regresó a Veracruz y mantuvo una larga discusión con su entorno consejero, Manuel Almaza. Este le dijo: la Liga de Comunidades Agrarias nació estrechamente vinculada al poder público y por lo tanto será lo que ese poder quiera que sea. Mucho había que hacer para rescatar de manos del poder la recién nacida estructura. Cardel, mientras tanto, se había hecho cargo de montar las oficinas centrales de la LCAEV en Jalapa, en el número 4 de la calle de Allende. Hacía de secretario, mecanógrafo, mandadero, limpiaba, cortaba leña y atendía a los solicitantes. En plena miseria, cuando los invitaban a un trago, pedía que le dieran mejor el dinero para darle de comer a sus hijos. La subvención se había terminado con el Congreso. El movimiento estaba librado a sus fuerzas. 9. Ley inquilinaria. Al iniciarse en 1923, la Cámara de Diputados de Veracruz desbloqueó la iniciativa de Tejeda para ofrecer a los jarochos una nueva ley inquilinaria. La ley, que se promulgó el 2 de mayo de 1923, representaba una afirmación de la anterior que había operado. Se fijaba el 6% anual sobre el valor catastral como renta. En caso de que no estuviera fijado tal valor, se regresaba a las rentas de 1910. Se abolía la fianza, se impedía el desalojo en caso de enfermedad o desempleo del inquilino y se obligaba a los casatenientes a mantener las viviendas higiénicas. Sin duda, representaba un gran triunfo del movimiento. El sindicato inquilinario condicionó su respuesta a la nueva ley, a la liberación de los presos y a la entrega de su local sindical.
a más de la restitución de las garantías suspendidas. Tejeda respondió con una amnistía que permitió que los inquilinos detenidos, encabezados por Herón Proal, abandonaran la cárcel el 11 de mayo de 1923. Tocado con un gorro rojo, Proal recorrió las calles del puerto, seguido por millares de correligionarios. Comenzaron entonces los arreglos particulares entre inquilinos y propietarios, y la huelga de pagos lentamente comenzó a levantarse. Proal declaró: el sindicato quiere tratar de potencia a potencia con los propietarios, lo que significa arreglos directos entre el capital y los explotados. La salida de Proal de la cárcel y su regreso a la dirección del sindicato inquilinario cambiaron las relaciones entre el dirigente anarcomunista y la local comunista. Mientras Proal en la cárcel, ambos se necesitaron, ahora podrían brotar libremente las discrepancias. Uno de los primeros elementos que provocaron el choque fue el desacuerdo de Proal con las giras agraristas que Galván había realizado el año anterior con fondos del sindicato, y sobre todo si su resultado muy mal legalista, Liga de Comunidades Agrarias, el segundo elemento que hizo que los comunistas se enfrentaran con Proal fue el control del Frente Único. Aunque aparecía como órgano de la local comunista de Veracruz, el diario se realizaba en la imprenta del Sindicato Revolucionario de Inquilinos y con fondos suyos. La prensa registró de esa manera el choque. Herón Proal intenta separar a los jóvenes comunistas de la redacción del diario El Frente Único. Por su parte, los jóvenes comunistas habían distribuido un manifiesto protestando contra la actitud de Proal, llamándolo dictador. Dicen que maneja el sindicato de inquilinos y el dinero de dicha organización sin rendir cuentas ni aceptar instrucciones, y que trata de volver a hacer lo mismo. Los comunistas se han dirigido al sindicato, pidiendo sean ellos quienes designen las nuevas comisiones ejecutivas del sindicato de inquilinos y los miembros de la redacción del Frente Único. Era tarde para recordar la misma acusación que Olmos había hecho un año antes y que la localidad había desechado, apoyando a Proal mientras la situación se definía. Los comunistas perdieron el control de la imprenta y el Frente Único dejó de salir a fines de mayo de 1923. Algunos miembros del local trataron de conversar con Proal y pareció que la situación tendría una salida negociada. A mediados de junio se anunció que el Frente Único volvería a salir órgano común de los jóvenes comunistas del CIN. Pero el 6 de julio apareció Guillotina, órgano Sindicato Revolucionario de Inquilinos, el diario que había de sustituir al Frente Único. Los comunistas quedaban desplazados de la gestión del nuevo periódico que dirigía Mario Duval. Sin embargo, las puertas de la colaboración no estaban totalmente cerradas. Los proalistas le ofrecían a los locales un espacio dentro del diario. Este periódico sustituye al anterior que publicamos y ponemos sus columnas a disposición de todas las filosofías libertarias. De tener un diario propio, la local pasaba a compartir un espacio con proalistas y anarquistas que tímidamente comenzaron a colaborar en el periódico inquilinario. Pronto los miembros de la local se deslindaron del proyecto a partir del número 29. Cuando comenzó a salir un serio libertario y antisoviético, en la primera página rompieron totalmente con él, aunque pertenecieron formalmente dentro del CIN. A mediados de mayo de 1923, el gobierno de Estado, Adalberto Tejada, envió una comisión para investigar la situación de los inquilinos, que visitó los patios en compañía del dirigente del IRS. El sindicato de inquilinos se mantuvo organizado y en agosto lanzó una fuerte ofensa contra los propietarios más reacios. Durante una semana se sucedieron las ocupaciones de casa vacía para evitarlas, los choques con la montada, las manifestaciones con las bardas rojas al frente y los enfrentamientos de tiros. Enrique Flores Magón, volviendo del exilio, llegó a Veracruz.
donde Proal entregó la dirección de Guillotina, el periódico inquilinario que dirigió desde el 14 al 42. Guillotina intentaba lo imposible combinar los viejos textos de Ricardo Flores Magón con lemas de Marx en el cabezal. Publicaba los artículos de Proal bajo el seudónimo de Arnoldo, junto con textos anarquistas contra la Unión Soviética. Pero el proyecto magonista renacido no duró mucho, y Enrique terminó afiliándose a la CGT, Rebelión de la Huertista. La sucesión presidencial de 1924 provocó el último gran enfrentamiento militar de la Revolución Mexicana. Mientras Obregón trataba de imponer la candidatura de Plutarco Elías Calles, varios militares se agruparon en torno al expresidente Adolfo de la Huerta y se levantaron en armas. A escala regional, los militares alzaron hacia la mitad de diciembre de 1923. No solo combatieron al gobierno de Obregón, sino que se aliaron con los caciques y los oligarcas locales y reprimieron brutalmente al movimiento popular y campesino. En Yucatán, el coronel Juan Enríquez Broca aprovechó el lanzamiento para arremeter contra el gobierno de Carrillo Puerto y el Partido Socialista del Sureste, y fusiló en Mérida al dirigente y varios de sus compañeros, entre ellos el marinero Pedro Dres, miembro de la CRI. El 3 de enero de 1924, en Veracruz, las tropas del general Guadalupe Sánchez arremetieron contra el agrarismo rojo y el Sindicato Revolucionario de Ingenieros. Un grupo de la Liga, dirigido por Licona, comenzó a realizar reuniones en los alrededores de Veracruz. Tenían toda una arma, una pistola, y 2 veces estuvieron a punto de ser cercados por los soldados, pero evadieron los cercos y se concentraron en el plan de Manantial. Peor suerte tuvieron Juan Rodríguez Clara y Feliciano Ceballos, que el mismo 5 de diciembre fueron detenidos en las inmediaciones de la estación. El burro, por el coronel Aarón López Manzano, el que había dirigido la represión de junio del año anterior contra el sindicato inquilinario, quien los entregó al terrateniente Fran Yatú, en cuya hacienda fueron asesinados a puñaladas. En los primeros días del levantamiento cayeron Marcelo J. Cruz y 16 campesinos, más por el ejército en el paso de Peñas Blancas. Igual suerte corrió Benito Fernández, Colorado, agente de propaganda agrícola. El día 7, Guillermo Lira, secretario general de las Juventudes Comunistas del Puerto, fue detenido en Boca del Monte, donde estaba comisionado trabajando en una escuela para los campesinos, colgado de un árbol y luego fusilado por los pistoleros y soldados mandados por el cacique González. En el puerto se inició la cacería de Herón Proal y fueron asesinados el cronista Luis García, hermano del alcalde Jacobo Ramírez. La prensa de la Ciudad de México informó que Herón Proal había sido capturado por el ejército y fusilado, y varios autores contemporáneos hicieron buena la información. Pero Proal, usando las redes del sindicato inquilinario, permaneció oculto en Veracruz durante toda la ocupación de la Huertista. El día 9 de diciembre cayó Jalapa en manos de los rebeldes. Allí fue capturado el primer secretario de la Liga, José Cardero, y fue enviado a Veracruz. Torturado brutalmente por el terrateniente Vino Lara, murió en Bozamo. En Córdoba fueron asesinados Ángel López y J. Campo. 2 militantes importantes también fueron detenidos y se salvaron milagrosamente de morir. En Orizaba, el secretario de la JC, el obrero textil Mauro Tobón, y en las cercanías del Istmo, el ferrocarrilero simpatizante Francisco J. Moreno. Todavía el 22 de enero del 24, fuerzas militares que gustaban a Proal destruyeron la imprenta de la CGT, donde se imprimía Pluma Obrera, y asesinaron a Carlos Cruz. Desde el 12 de febrero, el puerto quedó en manos del gobierno. Al llegar las tropas, Herón Proal salió de su escondite y organizó una manifestación de avance sobre el dictamen, disparando revólveres y tronando cohetes. 11. La ruptura. El 5 de abril de 1924, Julián García, Porfirio Sosa, Arturo Bolio, Rafael Cruz y el resto del comité local del Partido Comunista retiraron su reconocimiento a Proal, acusándolo de malversación de fondos. Bolio cuenta: desconocimos a Herón Proal por su mala
actuación y porque prácticamente demostró ser lo contrario de lo que él ha propagado. Al principio fue enemigo de la propiedad privada. No había ni grande ni pequeña que fuese bien adquirida. Siempre dijo, la propiedad es un robo. Hoy sustenta un criterio bien distinto. Tiene un auto, un overland, sus casas propias, terrenos y una fuerte fortunita sindicalista, revolucionaria. A raíz de haber desconocido el falso Mesías, muchas dificultades y tropiezos tuvieron que vencer. Se pretendió asesinarme por una ocasión. ¿Eran estas acusaciones ciertas o encubrían una profunda ruptura política? El hecho es que la separación y las purgas de la rebelión dejaron al Partido Comunista en muy malas condiciones, la cual quedó desarticulada. Es difícil reorganizarla con visitas continuas del secretario nacional. Además, se produjeron choques internos y el partido expulsó a Barrios por conducta bochornosa en su sindicato y actitud en la lucha contra Proal. La CROM en esos mismos días trató de aprovechar la coyuntura y convocó a un acto sindical en Veracruz que permitiera darle fin al movimiento inquilinario. María Luisa Marín, con varios militantes del SRI, trataron de impedir el encuentro poniendo una barricada en la entrada del salón de los estibadores y con gritos de ¡mueran los explotadores del pueblo! Y ¡vivas al Proal! Irrumpieron en el salón. Esa misma noche, un mitin del sindicato llamó a proseguir la huelga. 13 miembros del sindicato, con María Luisa a la cabeza, fueron detenidos por 25 policías que además trataron de capturar de nuevo a Proal en el local del sindicato, dejando un saldo de un policía y varios inquilinos heridos. María Luisa logró escapar y fue acusada de intentar incendiar el local donde celebraba el acto cromista, así como de sedición. Arrestada 3 días más tarde, fue enviada a la prisión de Allende, donde organizó la huelga de las tortilleras protestando por la carencia de agua potable y los malos tratos de parte de los carceleros. Las autoridades finalmente abandonaron el juicio. Proal fue detenido y expulsado de Veracruz por orden de Plutarco Elías Calles y mantenido arraigado. En la Ciudad de México, en 1925, acusado de ser guatemalteco, basada en una vieja denuncia de 1916, cuando era minero. Será expulsado de este país, del cual regresó inmediatamente, aunque sin poder retomar el estado de Veracruz hasta el final del 25. En enero de 1926, Herón fue arrestado de nuevo en su casa de la calle Arista. Lo acusaron de oponerse a la decisión judicial de retirar las banderas rojas y estrellas de la casa de los inquilinos. Fue subido a vapor y enviado a Frontera, Tabasco, 2 días más tarde. María Luisa fue amenazada, pero días más tarde, acompañado por un grupo de ciudadanas del movimiento inquilinario, entró al ayuntamiento para exigir que se permitiera a la dirección del sindicato participar en las negociaciones que podrían dar fin a la huelga. Le propusieron que se disolviera el sindicato y la amenazaron con darle 48 horas antes de arrestarla y expulsarla del estado. Al día siguiente de la deportación de Herón, María Luisa fue arrestada y tuvo que abandonar Veracruz el 28 de enero de 1926. Herón volvió a Veracruz del exilio interior en 1929. Se había separado de María Luisa, que reaparecería 2 años más tarde organizando grupos de mujeres obreras campesinas en San Luis Potosí. Tenía 47 años. El sindicato revolucionario de inquilinos había desaparecido. Se sumó al movimiento anticlerial que promovía a Adalberto Tejada, quien había dicho en Orizaba, abajo los ídolos de madera, abajo las imágenes rodeadas de simbólica sanatidad, ha llegado la edad del pensamiento y de la idea. Afiliado a la Unión Revolucionaria Anticlerial,
anduvo en campaña de debates e ideas promoviendo la quema de objetos religiosos. Paradoja de paradojas. En agosto de 1931, cuando llegaba a la calle Guerrero, que había sido uno de los puntos de origen del movimiento inquilinario, mientras trataba de destruir objetos de culto, fue recibido a pedradas por un grupo de mujeres. Proal se casaría con Lola Muñoz, con la que tuvo 7 hijos, 5 de los cuales sobrevivieron y esperaba uno más a los 71 años. Cuando Mario Gil lo entrevistó para escribir su Revolución y Extremismo, vivía miserablemente y había sido recientemente despedido de un taller por razones de salud. Vivía en una casa de madera que valía con todo y elote 2.700 pesos. Herón Proal moriría en abandono y olvido en 1959 a los 77 años. En 2013, unos 80 miembros de la colonia Herón Proal en el municipio de Medellín de Bravo cambiaron su nombre por el de Enrique Peña Nieto, en un acto de servilismo que espero no les haya servido de nada. Sin embargo, un ejido en Veracruz, 2 colonias cerca de Jalapa y Alvarado, y una calle y una colonia en el DF, y una biblioteca virtual llevan su nombre. Hasta donde he podido investigar, ninguna escuela ni cantina se llamaba así. Herón Proal, los comunistas y la huelga inquilinaria de Veracruz de 1922. Paco Ignacio Taibo. Audiolibro, leído y grabado por la Organización Social Benita Galeana AC. 2022.